Buenas tardes, mi nombre es Luisa Gabriela Castro y voy a hablar acerca del safrol. El safrol es un metabolito secundario presente en aceites esenciales de algunas plantas, pero principalmente se puede encontrar en el aceite del árbol de sasafrás, el cual contiene hasta un 80% de safrol. El aceite de sasafrás se conoce hace más de 200 años y se ha utilizado para infusiones medicinales y también como saborizante para comidas principalmente. El árbol de azafrán se puede encontrar en el este y sur de Estados Unidos, pero también se puede encontrar en México. Y este compuesto suele ser de un aspecto incoloro a ligeramente amarillento y se caracteriza por tener un olor dulce, incluso parecido a la vainilla. Y es un líquido insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos como el éter y el cloroformo. El safrol es un compuesto orgánico natural que pertenece a la familia de los fenilpropanoides, los cuales son metabolitos secundarios de plantas derivados de la fenilalanina. Estos compuestos cumplen funciones ecológicas de defensa frente a herbívoros o patógenos, y si observamos la estructura podemos identificar que contiene un anillo aromático que aporta estabilidad y permite la deslocalización electrónica, lo cual se relaciona directamente con sus propiedades aromáticas que le confieren su olor dulce. Y también se compone de una cadena lílica, que es una región químicamente muy reactiva, pero el componente más importante es el grupo metilendioxi, que forma un anillo benzodioxólico, y este grupo es clave porque le confiere al safrol una alta actividad biológica. Esto se debe a que el grupo metilendioxi puede interactuar con los sistemas enzimáticos del organismo y puede alterar procesos metabólicos generando metabolitos reactivos. Es por esto que, aunque el safrol pues tuvo aplicaciones importantes, más que todo anteriormente, hoy en día se sabe que presenta efectos tóxicos, como se puede evidenciar en los pictogramas de peligro de esta sustancia. En cuanto a la obtención, la principal fuente de safrol y la más conocida es a partir de la corteza o raíz del árbol de sasafrás y se obtiene mediante destilación por arrastre de vapor. Sin embargo, también se puede encontrar el safrol en otras especies, como por ejemplo la Ocotea pretiosa, Cinnamon campora y Piper aurantium, que son plantas que suelen crecer en regiones tropicales y subtropicales, como en América y el sur de Asia. Cabe resaltar que se logró aislar el safrol del aceite de sasafrás en el siglo XIX, a mediados de los años 1800, y para el siglo XX fue que se le realizaron estudios toxicológicos mediante los cuales ya se logró identificar que es una sustancia peligrosa para el consumo humano. Por otro lado, en este esquema se muestra de forma muy simplificada la biosíntesis del safrol dentro de la vía de los fenilpropanoides, en donde ocurre una serie de transformaciones dentro de la vía del fenilpropano. En la primera estructura podemos observar un derivado fenólico activado coenzima éster, lo que indica que proviene de intermediarios de la vía del ácido cinámico. Posteriormente ocurren reacciones de metilación, donde uno de los grupos hidroxilo se transforma en un grupo metoxi, formando compuestos de tipo eugenol. Posteriormente se producen transformaciones y se forma el anillo metilendioxi característico. Desde el punto de vista industrial, el safrol ha sido un compuesto de gran importancia debido a su uso como materia prima en la síntesis de compuestos aromáticos, como por ejemplo o principalmente el piperonal, que fue ampliamente utilizado en la industria de la perfumería. También fue empleado como saborizante en bebidas, particularmente en productos como la root beer, originaria de Estados Unidos, debido al aroma dulce del safrol. Y en cuanto a su distribución geográfica, Estados Unidos fue uno de los principales países donde se utilizó inicialmente, mientras que en Brasil se destacó su producción
a partir de especies como la Ocotea pretiosa. Sin embargo, pues debido a sus efectos tóxicos, el safrol pues fue restringido en muchos o prácticamente en todos los países y esto redujo significativamente su uso en la industria. También pues además de los anteriores mencionados, se le dio otro tipo de usos como repelente insecticida, también para controlar plagas. Se utilizó en medicina tradicional como antiinflamatorio. Sin embargo, pues todos ellos se abandonaron debido a su toxicidad hepática tan alta. En cuanto a la toxicidad del safrol, los primeros indicios de riesgo surgieron entre las décadas de 1960 a 1970, cuando estudios en animales lograron demostrar que este compuesto puede inducir daño hepático y la formación de tumores, especialmente en el hígado. Desde el punto de vista estructural, esto se debe a que el safrol metabolizado en el organismo lo que hace es formar compuestos altamente reactivos, como por ejemplo los epóxidos, que interactúan con el ADN y generan efectos mutagénicos. Debido a esta evidencia, fue que el safrol se clasificó por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un compuesto del grupo B2, es decir, posiblemente carcinógeno para los seres humanos. Por este motivo, su uso en alimentos fue prohibido como en los Estados Unidos desde 1960 y actualmente pues es una sustancia muy regulada a nivel internacional, tanto por su toxicidad como por su uso como precursor químico. Incluso se llegó a informar el caso de un adulto que murió tras ingerir apenas 5 mililitros de esta sustancia. Por otro lado, en cuanto a la regulación, el safrol, pues además es una sustancia muy regulada debido a que se utiliza como precursor químico en la síntesis de MDMA, más conocida como éxtasis, que como todos sabemos es una droga de abuso muy peligrosa. Y eso es todo. Muchas gracias.